En este nuevo episodio de los podcasts de la Academia nos acompaña la profesora Lilian San Martín. Lilian es una de nuestras mejores exponentes del derecho civil, una académica extremadamente productiva y con una metodología que es quizás por donde podríamos comenzar, que pone un cierto énfasis en el derecho romano. Lo que nos va a interesar conversar hoy día es un libro de 2025 sobre los deberes y cargas del acreedor en la relación contractual. Y una primera cuestión, Lilian, que quería conversar contigo es que mirando el libro, mirando en realidad tu carrera, claro, está entresurcado por el derecho romano. Y una cuestión que a mí me resulta seductora es que esto de los deberes y cargas, pero tú después me corriges, no es algo que la dogmática chilena le hubiera puesto mayor atención, hasta que llegaste tú, desde luego. Pero tú abres el libro con un ejemplo romano que yo quiero que nos cuentes de nuevo, de esta persona que no cuida a su esclavo. Luego hay otro ejemplo del digesto que tú utilizas para el caso fortuito y el deber de avisar. Entonces, lo primero que quería preguntarte antes de adentrarnos completamente en el libro es qué utilidad ha tenido para ti el derecho romano como investigadora en temas de contratos. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Un honor siempre que a uno le hagan este tipo de preguntas y además encontrar a alguien que se leyó el libro, porque yo siempre digo, una cosa es escribir un libro y eso es fácil, lo difícil es encontrar a alguien que lo lea. Así que muchas gracias por eso también. Y la pregunta es muy seductora. La verdad es que cuando yo empecé a investigar en derecho privado, partí por el derecho romano y eso tiene una historia bastante anecdótica, digamos. Yo salía de la universidad recién salí de la universidad, de hecho me fui a Roma antes de jurar como abogado. Mi título de magíster es previo al título de la Corte Suprema. Entonces me invitaron a cursar un curso que era de supuestamente derecho de contratos, y de hecho así era, pero lo que no me advirtieron con suficiente claridad era que esto era un curso que aplicaba una metodología, que es la metodología histórica comparada. Entonces, en 20 meses que duraba el curso de magíster, la primera parte estaba completamente dedicada al estudio del derecho romano y había que aprender y había que hacer un curso que se llamaba curso de exégesis, que es fundamentalmente estudiar las fuentes romanas con el método exegetano que crearon los monjes, eh, justamente a partir del estudio de la Biblia. Por eso es que los teólogos y los romanistas ocupan exactamente el mismo método de estudio. Entonces, y ahí yo al principio era como tenía que aprender esto de cero, tenía clases de latín, tenía clases de latín. Porque desde luego la Facultad de Derecho, el Chile no te había preparado para eso. No, no me había preparado para eso. Entonces a nosotros, los latinoamericanos que estábamos en esa condición, algunos más o menos preparados, la mayoría igual que yo, digamos, teníamos clases de latín en la tarde, 3 días a la semana. Y con eso entonces aprendí a estudiar derecho romano y aprendí algo que es bien interesante, que es que el derecho romano que a uno le enseñan en la universidad, acá en Chile por lo menos, suele ser una suerte de derecho civil con latinazgos. En cambio, lo que yo aprendía era una forma de pensar el derecho, de cómo entender, de cómo enfrentar los problemas prácticos y entregar ciertas soluciones jurídicas para ello. Y eso me pareció muy interesante porque me abrió la mente no solo a conocimiento sustantivo, que es algo interesante, sino a una forma de enfrentar el problema jurídico. Y esa metodología me pareció muy interesante. Luego, el magíster se llama, es en Derecho de Contratos y Armonización del Derecho. Entonces, luego de esa primera parte, que está dedicada exclusivamente al derecho romano, viene una segunda parte que es estudiar la evolución del derecho privado, ¿cierto? Todo lo que conocemos como el derecho intermedio, y llegamos hasta estos cuerpos de unificación y armonización del derecho que tú conoces también, ¿no? Entonces pasé desde Roma hasta prácticamente Los los principios principios individuales. Unidroit y los principios Lando, que eran los que estaban en ese entonces trabajándose. Así es que así parte esta historia del derecho romano y la verdad es que me resulta muy útil todavía. O sea, yo no digo que yo aplique derecho romano cuando analizo un caso actual, pero sí me resulta muy útil para diseccionar, ¿no?
las cosas y empezar a encasillar cada una de las instituciones dentro de donde corresponde. Déjame plantearte una cosa, ya vamos al libro directo, porque me llamó particularmente la atención en una de las aplicaciones, las cargas y deberes, que es este deber de avisar el caso fortuito, que ya vamos a pensarlo. Pero lo que es sorprendente es que esto, antes de ti, me consta, no lo había examinado nadie en Chile, habiendo por lo menos un par de libros sobre casos fortuitos, ¿no es verdad? Y a rato yo pienso que una virtud del derecho romano es que te ayuda a agudizar tu percepción del código. Porque eso del aviso estaba en el derecho romano, ¿no? Y sin embargo, en el código de 150 años nadie lo había visto. Por lo tanto, comprender mejor el derecho romano permite, a ratos al menos, agudizar nuestra comprensión de figuras tan importantes como es el caso fortuito. Pero dicho sea eso, vamos por el libro. Una primera cuestión, porque de nuevo, este es un tema que trajiste tú y que no está, pero tú corrígeme, ni en Claro Solar, ni en Alessandri, ni en Abeliuk, ni en fin en la gente que uno suele estudiar en estas cosas. Entonces, hay primero una cuestión semántica, la idea de cargas y deberes envueltos en la relación obligatoria. Entonces tú tuvieras que explicar la idea de una relación obligatoria, pero al interior de ella, cargas y deberes. ¿Qué significa esto para quien, por supuesto, no haya leído todavía el libro? A ver, la idea es la siguiente. La idea es que acreedor y deudor en una relación obligatoria, es decir, concentrándonos en la obligación, siempre han sido vistos como la posición pasiva y la posición activa, ¿cierto? Entonces hay una suerte de contraposición allí en el que uno tiene el derecho de exigir y el otro la obligación, el deber de dar, entregar, hacer. Pero cuando uno va, ¿cierto?, a analizar las cosas como ocurren en la práctica, observa que esto de que el acreedor solo tenga el derecho de exigir no es tan así, porque por lo pronto a veces tiene, ¿cierto?, la necesidad de colaborar para que se pueda cumplir la obligación, ¿no? Esto es lo que conocemos, el famoso caso del vestido de la novia, y eso suele encuadrarse dentro de la idea de la mora creditoris. Pero de ahí en más, el Código Civil por lo menos no trata mayores consecuencias más allá de la implicancia que esto tiene en los riesgos de la cosa. Pero hay una serie de consecuencias que se siguen de que el acreedor no colabore. Y entonces yo por ahí partí esto y empecé a observar que una primera cuestión que había que preguntarse era, ya, pero ¿el acreedor está verdaderamente obligado a colaborar? Porque la obligación es un concepto técnico y luego pero hay un deber, y entonces ahí fue cuando empecé a diseccionar la relación obligatoria y me empecé a dar cuenta que esto tiene varios niveles. Y entonces está el nivel de la facultad, está el nivel del deber, está el nivel de la carga y, por cierto, el nivel de la obligación. Y cada uno se diferencia fundamentalmente en su nivel de exigibilidad. Es decir, cuando yo tengo una facultad, yo estoy completamente libre para ejercerla o no. No hay nadie que me vaya a poder solicitar que la ejerza. ¿No puedes dar un ejemplo solo? Por En contrato, como había. En contrato, claro, sí. Por ejemplo, cuando em, el término, ¿cierto?, de un contrato en el que yo tengo que decidir si lo termino en una determinada fecha o lo prorrogo. Y ahí yo tengo una completa facultad para decidir si lo termino o lo prorrogo. Eso es una facultad claramente porque es algo que pasa por mi decisión. Yo tengo el poder de decidir ahí y no hay nadie que me vaya a obligar a hacerlo, ni tampoco me van a asignar una consecuencia negativa De no por hacerlo. no hacerlo. Entonces es una facultad. Luego viene un segundo nivel, que es el nivel de las cargas. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que yo tengo una suerte de facultad, pero esa facultad no es tan libre, por eso los italianos hablan del deber libre. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, hay una consecuencia negativa que tengo que soportar. Esa consecuencia negativa es, por ejemplo, cuando yo hablo de la carga de mitigar el daño. Si yo no hago nada por contener el daño, perfecto, nadie me va a obligar, pero el daño que yo sufra no me lo van a indemnizar tampoco. Entonces yo voy a tener que soportar la consecuencia negativa de no haber Aunque nadie me mitigado. puede obligar a hacerlo, ¿no? Aunque Que lo separaría de del- lo que distinguiría la obligación. de Eso. la obligación, porque no hay alguien que tenga una acción, no hay cumplimiento forzado. No hay derecho correlativo. No hay derecho correlativo de otro. Entonces, por eso es una carga. Luego están, y ahí viene la parte más difícil, que son la obligación, ¿cierto? Y el deber
que yo llamo deber secundario de conducta. ¿Por qué deber secundario de conducta? Porque es un deber que es una suerte de satélite, es decir, yo tengo la obligación, que es el núcleo de esto, y en torno a este núcleo orbitan todas estas otras figuras. Entonces, ¿qué es lo que distingue al deber de la carga? Primero, que el deber está en relación a otro. Por lo tanto, hay un otro que tiene un derecho de, en cierta medida, exigirme el cumplimiento o la observancia de ese deber. Entonces, hay un derecho para con alguien más. En cambio, la obligación sí tiene también este deber, ¿cierto? Hay alguien que tiene derecho a exigirme el cumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? Y aquí en esto yo sigo a Massimo Bianca, quien dice que la diferencia entre la obligación y el deber secundario de conducta está dado por el grado de exigibilidad. Porque la obligación tiene como límite la imposibilidad sobrevenida. Los italianos no hablan de caso fortuito, hablan de imposibilidad. Nosotros diríamos caso fortuito derechamente. Mientras que el deber tiene como límite el apreciable sacrificio. Porque cuando yo tengo un deber derivado fundamentalmente de la buena fe, lo que yo tengo es un deber de comportarme, ¿cierto?, leal y honestamente para con el otro, pero eso no significa que yo tenga que anteponer los intereses ajenos a los míos. Por lo tanto, el límite de la exigibilidad es un tanto menor. Porque se limita en el apreciable sacrificio. Por ejemplo, si yo tengo el deber de colaborar, esa colaboración en carácter de deber, no de obligación, va a significar que si esa colaboración me resulta excesivamente onerosa o excesivamente gravosa, no en excesiva onerosidad sobrevenida, sino que algo que no me resulta exigible va a ser suficiente para excusarme de la observancia del deber. Déjame sintetizarlo. O sea, la diferencia entre la obligación y el deber estaría, digámoslo así, en el límite de la exigibilidad. En el deber es el caso fortuito, en la obligación, en la obligación es el caso fortuito y en el deber es la buena fe. La buena fe, el apreciable sacrificio. Y entonces ahí, cuando armé ese puzzle, digamos, la pregunta siguiente era ya, la conducta del acreedor, ¿en cuál de todas estas queda? Y yo llegué a la conclusión de que no hay una respuesta unívoca. Es decir, tú no puedes decir la conducta del acreedor es esto, sino que siempre va a depender del caso concreto y vas a tener que ir a analizar el caso específico de que se trate para determinar si en ese caso el acreedor tenía una facultad, una carga, un deber o derechamente una obligación en el caso. Oye, y ya, para aterrizarlo, podemos imaginar, suponte tú el que a ti te acomode, pero supongo que será un contrato de servicio donde uno pueda diseccionarlo y decir, mire, esto es una obligación, esto es una facultad, esto es una carga y esto en cambio es un deber. A ver, O el contrato que tú quieras, ¿no? en el contrato no, sí, no, un contrato de servicio es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo de este que siempre sirve el contrato de construcción. El contrato de construcción es como el laboratorio perfecto para esto. Y tampoco explorado en Chile. Sí. Entonces ahí uno tiene, por ejemplo, hay varias facultades en que las partes tienen, siempre se reservan, por ejemplo, la facultad de prorrogar el plazo, la facultad de pedir más obras, dice el mandante. Entonces ahí tenemos una cierta que es una facultad. Luego tenemos situaciones en que son derechamente cargas, que estas son muy típicas, que son las de aviso de situaciones que van ocurriendo durante la etapa de construcción, ¿no? Por ejemplo, mira, terminé tal hito, tengo tal plazo para observar, o sea, para informar y la otra parte para informar. Bueno, y aceptar. Si la otra parte deja pasar el plazo sin hacer nada, en el fondo nadie le puede decir nada, pero precluye en cierta medida su derecho de solicitar, luego reclamar por eso. Entonces, En el mismo sentido, una carga probatoria, ¿no es verdad? Nadie te puede obligar a otorgar, pero si no, perdiste la posibilidad de los perjuicios. De hecho, sí. De hecho, donde más se ha explorado, ¿cierto?, la idea de carga justamente es la idea de onus probandi. Luego vienen estos deberes de colaboración que tienen que ver con ciertos deberes de información que las partes tienen y que muchas veces... ¿Estos son durante la ejecución del contrato o precontractualmente también? Puede ser precontractuales, pero generalmente, o sea, yo lo estaba pensando durante la ejecución del contrato, pero también hay cargas precontractuales. Entonces, ahí hay deberes, por ejemplo, de aviso. Hay deberes de
de información. Una de las partes descubre tiene una cierta información que puede ser relevante para la ejecución del contrato, para la otra parte, entonces tiene el deber de ponerla en conocimiento. El Código Civil, por ejemplo, contiene algunas reglas sobre esto. Y ahí, y luego viene el plano de la obligación, en el que generalmente la obligación tiene que ver con situaciones en las que derechamente en el contexto del contrato el mandante asume ciertas obligaciones que en principio tendríamos la duda de dónde las vamos a poner. Por ejemplo, no sé, entregar el terreno dentro de cierto plazo. Eso es posibilitar cierto el cumplimiento de la obligación del otro. O obtener ciertos permisos municipales que van a permitir ejecutar la obra. Entonces, esas son, en principio uno podría decir, ya, pero estos son cargas, pero claro, en el contexto del contrato uno las observa más bien como obligaciones, es decir, usted estaba obligado a hacer esto y usted no tenía que evaluar si era conveniente o no de acuerdo a sus intereses, sino que derechamente tenía que hacerlo. Y si no lo hizo, a menos que invoque caso fortuito o alguna causal de imposibilidad, está obligado a las De acuerdo. consecuencias. Ahora déjame ir sobre otro tema que yo creo que es bien transversal al libro, que es una cierta comprensión más densa del contrato desde la cooperación, tú dedicas un capítulo completo a eso. Eh, y das cuenta de las complejidades que tiene. Entonces, ¿puedes hablarnos de eso, de un contrato, la ejecución de un contrato, entendido como un esfuerzo cooperativo que añade eso a lo que ya sabíamos del contrato, etcétera? ¿Cuál es su utilidad? A ver, cuando uno ve el contrato como un instrumento social, ¿no? Porque es claramente un instrumento social, se observa que el contrato es un instrumento de colaboración. Esta idea, por suerte, no es mía, es de Emilio Betti, pero es de colaboración porque hay dos personas que quieren satisfacer ciertos intereses, generalmente recíprocos, y para obtener esa satisfacción de intereses, celebran un contrato. Ahora, eso ya te dice que estamos en una presencia de una actividad de Mm. colaboración, porque tú tienes un interés, yo tengo un interés y nos unimos. Y a través de esa unión logramos que ambos satisfagamos nuestros intereses. Esa es una primera cuestión. Entonces, cuando uno lo observa desde esa perspectiva, uno se da cuenta que el contrato no es solo una fuente de obligaciones, que es como se enseña en la universidad, ¿no? Entonces a uno le dicen, el contrato es una fuente de obligaciones, por lo tanto, si el contrato es bilateral, tiene dos obligaciones y las escindimos y cada una va por su lado. Cuando uno lo ve esto como un complemento, surgen varias cuestiones, porque te permite primero entender que lo que ocurre con la obligación de uno necesariamente repercute en la obligación del otro. Que si el acreedor se abstiene de colaborar el acreedor de una obligación se abstiene de colaborar para el cumplimiento de esa obligación, eso necesariamente tiene que repercutir en la otra. Hay ahí una parte bien importante que a mí me preocupa mucho, que es siempre cuáles son las consecuencias, ya no para la obligación, sino para el contrato de la falta de colaboración del acreedor. Entonces, cuando uno ve el contrato como un instrumento de colaboración, puede hacer estos cruces y dejar de hablar de simples obligaciones para ver a contratos, pero al mismo tiempo, y eso es súper importante, te permite también volver a la noción de obligación Mm. y ver que hay instituciones que son obligacionales y otras que son contractuales. Esto yo lo digo siempre. O sea, hay cosas que empiezan a la obligación y hay otras que empiezan al contrato. O sea, el caso fortuito, por ejemplo, no es una cuestión de contrato, es de la obligación. Es porque es una obligación la que se hace imposible de cumplimiento. No es el contrato en sí, porque si el contrato tiene más obligaciones, tenemos que ir a ver qué Desde pasa luego. con las otras. ¿Te fijas? Entonces, y eso te da las dos miradas, te permite identificar aquello que es nuclear a la obligación y a expandir el campo hacia la relación contractual. Ok, déjame plantearte algo sobre la colaboración, porque me interesa saber tu opinión. Hay razones distintas por las que las personas colaboran. Yo puedo colaborar contigo porque te quiero, porque eres mi familia, etcétera. En materia contractual, particularmente patrimonial, no necesaria, pero sí frecuentemente, es un tipo de colaboración que introduce una cierta tensión
es la misma idea de colaboración, porque es colaboración autointeresada, ¿no es verdad? Generalmente yo estoy colaborando contigo no porque te quiera, sino porque quiero el auto, o quiero que me construyas la casa, etcétera. Entonces, mi pregunta, Lilian, es cómo se articula, en términos abstractos, evidentemente, la idea de colaboración, que es totalmente necesaria para que ambos podamos cumplir lo que queremos, ambos podamos obtener lo que queramos, con la idea de autointerés, que yo no estoy colaborando contigo porque te quiera, sino porque quiero conseguir algo y eso produce situaciones de suma cero, ¿no es verdad? Entonces, en alguna parte del libro tú también das cuenta del principio de la autorresponsabilidad, que cada uno tiene que cuidarse, etcétera. Te quería preguntar tu opinión sobre eso, o sea, cómo se refleja en el contrato la idea que es colaboración, pero generalmente en los contratos grandes, los que llegan al CAM, etcétera, es colaboración autointeresada, con los límites que eso impone. Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones importantes. La primera, que como es colaboración autointeresada, eso es una de las razones por las que se justifica, por ejemplo, que los deberes de los que te hablaba antes tengan como límite el Mm. apreciable sacrificio, porque yo cuando entro en un contrato, entro primero para proteger mis propios intereses, que luego tenga deberes para con los tuyos, Mm. no implica que yo tenga que renunciar a los míos. O sea, no es un Entonces, pacto no es suicida. un pacto suicida, o Mm. sea, a nadie se le pide heroísmos aquí. Entonces, hay que tener eso en consideración. Ambas partes tienen sus centros de interés y esos centros de intereses van protegidos. Y como esos centros de intereses van protegidos, el límite está ahí. Esa primera cuestión. Y la segunda es que justamente como uno tiene su propio centro de intereses y uno es el que mejor sabe cuáles son sus intereses, hay cargas de autorresponsabilidad en el sentido de que el autocuidado también es importante. Entonces, si a una persona sabe, por ejemplo, que tiene algunos intereses muy particulares que el otro no tiene cómo llegar a conocimiento, bueno, yo tendré la carga de informarle, de hacerle conocedor, ¿cierto?, de esas particularidades, de esas situaciones que me empecen a mí como contratante y que el otro, si yo no se lo digo, no tiene forma de llegar a saber. Eso, por ejemplo. También en la redacción del contrato, tengo que tener cuidado de que cuando se redacta el contrato, aquello que yo quiero obtener, el propósito práctico, quede adecuadamente reflejado dentro del contrato, porque de lo contrario luego vamos a tener problemas interpretativos. Entonces, la noción de autorresponsabilidad es transversal en el contrato, así como lo es la noción de colaboración para con el otro. Por eso que el libro se llama Cargas y Deberes. Perfectamente. Déjame detenerte un momento ahí, a ver qué opinas tú. Porque a mí me parece esta aplicación de la autorresponsabilidad que en el fondo tiene que ver con lo que entra al ámbito de resguardo del contrato, Sí. ¿no? Que depende de la parte si lo hace entrar, salvo que sea natural que tenga que entrar. Pero ¿no te parece, a ti esta me impresiona hace muchos años, pero quiero escucharte a ti, que hay un cierto paralelo entre el 1454 y el error accidental y el 1558 y aquello que es previsible, que ambos son instancias de exactamente lo que estamos hablando, que es que tú tienes la carga, si quieres hacer entrar cosas exóticas al contrato, de revelarla? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el código tiene varias Mm. instancias en las que reconoce esta idea de, primero, propósito práctico y ámbito de resguardo del contrato, 1558.1. Y a propósito del error accidental, desde luego que ahí es donde mayor se refleja esto de que si yo tengo un interés y luego quiero hacer valer ese interés a efectos de que puedo decir que el contrato ya no me sirve, ¿no? Que es nulo, que inválido a partir de la lesión de este interés, tengo primero que haber permitido que el otro supiera que ese era un interés mío. Porque solo de Entonces, esa manera entra, ¿no? ¿Verdad? Al ámbito de resguardo. al ámbito de resguardo. Y justamente por eso es que el error accidental es un súper buen ejemplo de cómo se cumplen las cargas de información, Mm. de cómo las cargas de información operan y cómo la autorresponsabilidad, ¿dónde se refleja la autorresponsabilidad allí? Señor, usted no hizo entrar esto al contrato. Ahora aguántese, el contrato va a tener que cumplirlo en los términos en que fue pactado, no va a poder invocar una acción de nulidad. Totalmente, es una comprensión no ingenua del contenido del contrato. Ahora, déjame avanzar. Eh, en algún capítulo tú procuras, por decirlo así, domiciliar todas estas ideas en el Código Civil,
que desde luego no tiene una regla general de esto, ¿no? El código, desgraciadamente, tiene pocas reglas generales en materia de contrato, sino que están instanciadas más bien en los tipos, ¿no es verdad? Que es una cuestión romana, hasta donde yo sé. Pero como sea que fuere, corrígeme tú si me equivoco, tú dirías el dispositivo para que estas cuestiones no directamente instanciadas en el código entren es la buena fe, o sea, reflejada imperfectamente en el 1546. ¿Es eso correcto? Hasta un cierto punto Ok. sí, porque yo creo que esto tiene mucho Mm, de buena fe, mm. pero la buena fe no es todo. Yo creo que en el mundo romano y a lo largo de la historia del derecho, que se perdió un poco en el derecho decimonónico a partir de los códigos, siempre hubo dos valores que corrían a la par, Mm. que eran la buena fe y la diligencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, la buena fe es aquella que te dice usted tiene que actuar de forma leal y honesta. Y la diligencia es la que te dice usted tiene que actuar de manera tal que va a tener que precaver el cuidado de sus propios O intereses, sea, sería el autointerés que hablábamos un rato, que es el autointerés y o la y autorresponsabilidad, ¿no? la autorresponsabilidad. Mm. Pero ambos, la diligencia opera para con el otro y para consigo mismo. Por eso es que ahí está la culpa, ¿no? De aquí viene la culpa, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero de aquí viene la culpa, de cuando se entiende que el sujeto tiene que, en virtud de la buena fe, tiene que obrar con diligencia para con los demás, se construye la noción de culpa contractual, que ya había sido nucleada en materia extracontractual. Entonces, estos dos valores van a la par. Ahora, el punto es que nosotros tenemos en el Código Civil un artículo 1546 que habla de la buena fe y aparentemente la diligencia se nos habría quedado fuera, o sea, la diligencia para consigo mismo al menos se habría quedado Mm. fuera y solo se habría recogido la diligencia para con los demás a través de la noción de culpa. Entonces, lo que yo digo es que no necesariamente, porque tenemos que juntar dos normas que están en libros, en sedes distintas, no libros distintos, del Código Civil, que son el 1546 de la buena fe y el 2330 de la culpa de la víctima. Mm, Y cuando tú mm, haces el match entre mm. ambos, te das cuenta que el código sí conservó ambos valores, solo que hizo algo muy propio del siglo XIX, que es utilizar la idea de autorresponsabilidad exclusivamente en sede extracontractual. Y eso le restó un poquito de valor. Pero cuando uno ve ese artículo 2330 y va a hurgar en el Mm. resto del código, uno observa que hay cargas de diligencia transversalmente recogidas a lo largo de una serie de contratos. Esto no está en este libro que estamos hablando ahora, pero sí está en el libro original, que es el de la tesis de doctorado. Hay una parte importante de esa tesis que está dedicada a hurgar en los tipos contractuales, las Solo para quienes no fianzas, lo saben, tu tesis de doctorado fue sobre la carga de mitigar el daño sobre la carga de mitigar el daño. Sí. Mi tesis doctoral y es que está sobre publicada, y además, está esto se da de publicada. paso. Sí, está publicada en Colombia y con un éxito bastante importante en Colombia y también en España ha sido bastante citada, pero en Chile es un poco más desconocida, digamos. Pero ahí yo hago ese ejercicio de ver cómo la figura que el código recoge de manera general en el 2330 se replica en muchos tipos contractuales. Entonces, son dos principios que están en el código: la buena fe 1546, autorresponsabilidad en el 2330. Ok, entonces tú dirías que el principio de diligencia se puede construir en sede contractual a partir de la culpa de la víctima del 2330, eso. Sí, pero tiene algunos matices. Ok, y eso es lo que... Y esos matices, yo la verdad es que ahí los matices, donde los he ido encontrando fundamentalmente en el hecho de que en materia extracontractual la culpa de la víctima es verdaderamente culpa. Mm. Puede ser culpa subjetiva o objetiva a la francesa, eso es una discusión distinta, pero es efectivamente culpa y por lo tanto para que opere allí yo necesariamente necesito un juicio de reproche de la conducta de la víctima. En materia contractual, en cambio, y aquí viene la diferencia,
la culpa del acreedor no necesariamente es aquello que nosotros calificaríamos de culpa. Me demoré bastante tiempo en entender por qué, y tiene que ver con la operatividad de la culpa versus el contrato. Ujú. ¿Por qué? En materia extracontractual, la culpa es fundamentalmente un dispositivo de distribución de riesgos. Es decir, si yo causo un daño con culpa, el riesgo lo asumo yo. Si yo causo un daño sin culpa, el riesgo lo asume la víctima, Ujú. salvo los casos luego. Responsabilidad estricta. Pero es el rol de la culpa en materia extracontractual. Es un dispositivo de distribución de riesgos. En materia contractual, la distribución de riesgos no la hace la culpa, Lo hace el contrato. la hace el contrato. Y como la distribución de riesgos la hace el contrato, lo que yo necesito no es determinar si hubo culpa del acreedor, sino si ese riesgo corría de su parte o de la parte de él. Por ejemplo, las obligaciones de Por garantía. ejemplo, las señalar, obligaciones ¿no? de garantía, ese sería un caso, o en el caso de la falta de colaboración del acreedor, por ejemplo, no sé, tú contratas a un maestro para que vaya a tu casa a pintar, te fuiste rápidamente a la universidad en la mañana y se te olvidó dejarle las llaves para que entrara a tu casa. Ya, no vamos a empezar a preguntarnos, ¿fue culpable? ¿Debió habérsela entregado? No, o sea, el riesgo de que este señor no pudiera entrar a la casa es tuyo, punto. ¿Por qué? Porque el contrato así lo había establecido. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso es que la autorresponsabilidad, si bien es cierto, irradia en todo el código, hay algunos matices y el principal matiz tiene que ver con eso, con en qué casos vamos a invocar esta, comillas, culpa del acreedor, pero que en estricto rigor no es culpa porque tiene que ver con la distribución de riesgos contractuales. ¿Y eso qué importancia tiene? Tú me dirás. El caso fortuito. El acreedor no puede invocar el caso fortuito por falta de colaboración. O sea, estaría, por así decirlo, dentro de su esfera de control. Estaría dentro de su esfera de control en el sentido de que es un riesgo que le empece a él por el contrato. De manera radicalmente estricta. Sí. Así como los dice Reditorios, ¿no? Así es. Algo así. De Pero es relevante porque en el fondo hace la suerte de distribución de riesgo deudor y acreedor como el pivote. De acuerdo. Ok. Déjame llevarte a otra idea del libro, que está en los últimos capítulos, pero yo también pienso que es completamente transversal, no solo al libro, sino más bien al derecho de contrato. Y a mí siempre me ha impresionado la poca atención que le ha puesto la doctrina en Chile, con alguna excepción notable como de Daniel Peñalillo, que es la idea de confianza razonable y protección de las apariencias, ¿no es verdad? Entonces, claro, como esto estaba pensado para gente que no necesariamente ha leído el libro, cuéntanos un poco de qué es la confianza razonable y qué importancia tiene en el marco de este libro. A ver, cuando hablamos de autorresponsabilidad, ¿cierto? Pensamos que en el fondo yo tengo que asumir las consecuencias de condiciones propias no tan diligentes para conmigo mismo. Pero ocurre que hay situaciones en las que el derecho tiene que elegir entre dos intereses a los cuales proteger. Por un lado está el legítimo titular de un derecho y por el otro lado está un sujeto que confió en una apariencia distinta de aquello que la realidad era. El típico caso del 1576 cuando habla, ¿cierto?, del pago hecho al acreedor putativo o al poseedor del crédito, que sería el acreedor aparente o putativo. Y el mismo caso también del error excusable, dirías tú. También el caso del error excusable ahí, entonces tendríamos ese caso. Entonces, ocurre que aquí el derecho enfrenta una disyuntiva, porque es a quién protejo, al deudor que le pagó a un tercero, que se presentaba como acreedor, o al acreedor que no ha recibido el pago. Entonces, esa dicotomía, ¿cómo se resuelve? Entonces, muchas veces se resuelve con cargo a la buena fe. Ya, pero la buena fe, ¿cuál buena fe? La buena fe subjetiva, es decir, el deudor que verdaderamente creyó que el otro era el acreedor.
no parece tan sensato porque efectivamente el deudor puede haber sido muy confiado, ¿cierto? Y haber confiado de buenas a primeras en alguien que se presentó diciendo, a mí me mandó mi papá a que le pague y pagarle y sin haber ninguna base para ello. Esa sería Entonces, una confianza no ahí razonable. sería una confianza no razonable. Entonces, lo que yo digo es que esta buena fe sola no basta. Usted le tiene que hacer un aditivo y ese aditivo es la autorresponsabilidad en el sentido de que, o la diligencia. Usted tiene que averiguar si efectivamente eso que se presenta como una apariencia es lo suficientemente intenso, si reviste una cierta seriedad de acuerdo a lo que una persona razonable haría en el caso concreto. Y ahí entonces aparece esta idea de la confianza razonable o la confianza legítima que me permite, ¿cierto?, ponderar adecuadamente estos intereses. Es decir, yo voy a proteger al deudor, en el caso que estamos diciendo, que pagó a un tercero, pero solo en la medida en que él haya actuado imbuido de una confianza razonable, de una confianza legítima. Si eso no fue así, voy a privilegiar el interés del acreedor y usted pague de Yo nuevo. lo podría estar más de acuerdo. Quiero ponerte un ejemplo, a ver qué opinas tú, a ver si opinamos semejantemente, que es el error en el precio, ¿no? Hay un libro sobre esto de Ricardo Torres, y típicamente sucede con proveedores que publicitan precios, etcétera. Entonces ahí la pregunta tendría que ser si el consumidor tiene derecho a que le respeten la oferta con el precio incorrecto. Lo que te quería preguntar al abrigo de lo que estamos conversando es si eso se podrá resolver básicamente como una cuestión de confianza razonable. Es decir, si el precio, si era plausible que el precio erróneo correspondía a la realidad, entonces protegíamos al proveedor, al consumidor. Si era completamente implausible, como si viendo pasaje a Australia a 1.000 pesos, entonces no lo protegemos, al margen de que el otro haya cometido un error, porque no hay una confianza razonable del consumidor. ¿Es eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, así también lo entiendo yo. Así lo enseño, de hecho, en clase cuando veo rápidamente estos temas, porque no tenemos espacio, ¿cierto?, para ver todo esto, pero cuando lo veo rápidamente, a propósito de cierto de las distintas teorías que justifican la nulidad por error, ¿no?, que tú conoces también, una de ellas para mí que debiera ser la que va pionera es la teoría de la confianza, es decir, Que la reconocibilidad italiana. sí, también, y que están súper ligadas, porque en el fondo el sujeto va a tener que esgrimir una suerte de confianza razonable, legítima, porque de lo contrario también habría una suerte de aprovechamiento, ¿cierto? Y el derecho también es contrario a eso. Entonces, creo que esa idea te da el equilibrio que se necesita, tan necesario en materia jurídica. Perfecto. Lilian, vamos, antes de que el tiempo nos alcance, a ver algunas aplicaciones que tú desarrollas en el texto de esto. La primera que yo te quería preguntar es el deber, porque es deber y no carga de aviso en el caso fortuito. Y lo que te quería pedir es que nos contaras cómo funciona, uno, y dos, por qué es deber y no carga. Ya, primera cuestión, ¿no? ¿Cómo funciona? Este deber de aviso a mí me llamó bastante la atención porque leyendo el digesto literalmente, encontraba ciertos casos en los que se imponía al deudor, digamos que era víctima de una fuerza mayor, fundamentalmente, este deber de aviso. Y luego, ¿en qué consiste? Consiste fundamentalmente en que el deudor que es víctima de una fuerza mayor o un caso fortuito debe informar al acreedor la ocurrencia de este evento. ¿Y cuál era la consecuencia de no hacerlo? No es que el caso fortuito no opera, sino que él se hace responsable de los daños que el acreedor habría podido evitar de haber tenido una comunicación oportuna. Entonces, esa es la operatividad que le da el derecho romano, ¿cierto?, en ciertos pasajes que yo identifiqué casualmente, debo decirlo. Y luego observé que lo mismo se recogía en distintas fuentes intermedias y, por cierto, en los cuerpos de unificación del derecho privado, empezando por la Convención de Viena. Entonces yo decía, pero ¿y esto en el Código Civil chileno no está? Y no, sí está. Lo que pasa es que, claro, no está a propósito del caso fortuito, pero cuando uno va a ver, ¿cierto?, por ejemplo, el caso del colono,
que en un arrendamiento de predios rústicos nadie va a mirar ese caso, pero ese caso viene directamente del digesto. Porque en el arrendamiento de predios rústicos, ¿qué es lo que dice el código? Dice, usted, que es el arrendatario, ¿no? El colono, tiene, ¿cierto?, el deber de informar al arrendador el hecho de que el vecino hubiese corrido el cerco. No, ¿Qué es el caso del dije digesto, verdad? y que es el caso del digesto, que es uno de los casos del digesto, porque en el digesto hay más. Entonces, eso es evidente, pero claro, esta es una situación que es un deber de aviso que no tiene que ver con una situación con la que yo estoy. El sujeto yo no tengo nada que ver con ese tercero que viene a correr el cerco, pero tengo que avisarle al otro. Y entonces ahí yo digo, bueno, en el caso fortuito nuestro, en el real, digamos, me parece que, y aquí ya por imposición de la buena fe, y si el 1546 sirve como de vehículo, es claro que puedo imponerlo. Ahora, ¿por qué es deber y no carga? Porque comporta responsabilidad directa. Y no te impide alegar No el te caso impide fortuito. alegar el caso fortuito, no te impide alegar el caso fortuito, hasta ahí uno podría decir es carga, pero el punto es que comporta responsabilidad directa, porque tú tienes responsabilidad por los daños que el acreedor habría podido evitar. Ese margen de daños es responsabilidad y responsabilidad en todos sus términos. Por lo tanto, es deber. De acuerdo. Y otra aplicación en la cual tú eres nuestra principal experta por lejos, que es la carga de mitigar el daño. Simplemente porque esto no suele enseñarse en pregrado. ¿Puedes darnos un ejemplo de la carga de mitigar el daño? Un ejemplo muy concreto con 3 palabras es operación de reemplazo. Ujú. Es decir, tenemos un caso muy fácil. Imaginémonos una persona que tiene una fábrica de vestuario escolar. Entonces, esta persona hace una orden de una cierta cantidad de telas necesarias para la fabricación de estos uniformes, porque a su vez tiene ciertos clientes que le han ordenado estos uniformes. Pero su proveedor de telas no le cumple el contrato. Mm. Entonces aquí tenemos claramente, si no le llegan las telas, no va a poder confeccionar los uniformes, va a incumplir ciertos subcontratos que a su vez tiene. Entonces, esta persona, ¿qué puede hacer? Desde luego sentarse a llorar, que parece que no es una opción muy viable, ¿no? Lo otro que puede hacer es ir al mercado y celebrar una operación de reemplazo. Y esta operación de reemplazo va a significar obviamente un mayor costo, porque no es lo mismo celebrar un contrato con tiempo negociado, ¿cierto?, que celebrar un contrato en breve tiempo con menos posibilidades de adquisición, O etcétera. sea, para entenderlo bien, él tiene que salir a comprar al A mercado las comprar telas. al Eso es. mercado las telas y tiene que salir al comprar al mercado las telas, las compra, obviamente con un mayor precio, Mm. pero con eso, ¿qué va a lograr? Va a lograr aminorar, ¿cierto?, el daño que significa incumplirle a sus clientes, porque puede ser que les incumpla en plazo, pero que no les incumpla del todo, ¿cierto? Y va a tener que además negociar bien con los clientes, entonces va a tener que activarse a efectos de que esos daños, que serían una consecuencia del incumplimiento, no sean de la magnitud que podrían ser si él no hace nada. Entonces, así funciona esta carga de mitigar y cuáles son las consecuencias fundamentalmente. Si esta persona no hace nada, eh, va a tener que soportar que aquel daño que habría podido evitar, no todo el daño, no es una regla de exclusión de responsabilidad, Sino de disminución. disminución, está en el quantum, que aquel daño que efectivamente habría podido evitar a consecuencia, ¿cierto?, de una correcta diligencia, no va a ser incluido en la indemnización de perjuicio. Perfectamente. Te quería hacer otra pregunta respecto de esto, porque en otros temas del libro, si bien no hay formulaciones generales en el código, hay, por así decirlo, rastros, lo mismo que me acabas de decir del colono. Pero tú corrígeme respecto de la carga de mitigar el daño. ¿Hay algún rastro en el código? Directo no, Mm. pero en 1558 es una reconfiguración de esta carga.
¿Por qué? Porque la historia de este artículo 1558 se remonta claramente a Potier, en la formulación que los autores franceses hicieron, ¿cierto?, de la obra de Potier de las obligaciones, y a su vez el Código de Bello lo tomó de allí. Y ahora la pregunta es: ¿de dónde lo sacaron? ¿De qué parte del libro de las obligaciones de Potier viene esto? Viene de una parte del libro de las obligaciones en que Potier estaba hablando justamente de esto, de cuáles eran los daños que el deudor tenía que soportar como consecuencia del incumplimiento, y él expresamente excluye aquello que no es una consecuencia necesaria porque se habría podido evitar. Por lo tanto, si bien es cierto, no tenemos una regla directa, el 1558 sí la tiene. Ahora, también podría uno decir que en cierta medida hay un autor israelí que dice que es la hermana gemela, o la hermana por lo menos, el 2330. ¿Por qué? Porque allí está la noción de autorresponsabilidad más directa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el 2330 está pensando en lo que podemos llamar el daño evento, es decir, la producción del daño, mientras que el 1558 está pensando en las consecuencias del hecho, las consecuencias del incumplimiento o incluso del hecho lesivo por la generalización que ha tenido la norma. Pero ahí están las dos normas que permiten reconstruir el argumento. Perfectamente. Mira, el tiempo nos ha alcanzado, pero quisiera hacerte una última pregunta, que es, a veces pasa que uno termina un libro, pero el tema no termina con el libro. Entonces, ¿este tema para ti, en tu agenda de investigación, está razonablemente cerrado o hay algo más que esperar? Spin-offs Sí. claro. No, hay un libro que a mí me gustaría, o algún texto, no sé de qué envergadura, que algún día espero escribir, que es el de la imposibilidad sostenida por hecho del acreedor. Eh, no sé si lo voy a hacer yo, me voy a conseguir un doctorando que haga la Eso es, tesis ¿no? sobre el tema, pero yo creo que cuando logre yo creo que ese va a ser el cierre de esta línea de investigación, y no sé si va a ser ese exactamente, pero por lo menos yo con ese me sentiría que le he cerrado el círculo, porque todavía hay ahí un Un extremo flanco, un pendiente. extremo pendiente que está tratado, digamos, saltuariamente, pero no está redondo como yo quisiera que quede, y con eso ya quedaría bien. Muy bien, pues Lili, suerte con eso y quiero agradecerte especialmente la gentileza de habernos recibido, la oportunidad para mí de haber leído el libro, desde luego. Es un libro que ha mejorado mi comprensión del derecho, así que eso también te lo agradezco. Y para quienes tengan interés en estos temas, debiese ser un libro necesario en las bibliotecas. Así que con eso concluimos y una vez más, Lilian, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Como dije, es siempre un agrado encontrarse con alguien que haya leído la propia obra, así que en verdad muy contenta con esta invitación, Muy y bien. éxito con todos los demás podcasts que se vienen. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.